Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y en el miércoles a esta hora, a las 11:06 de la mañana, miércoles 8 de diciembre del 2021, encendemos nuestras intervenciones con el periodismo investigativo, el periodismo en profundidad, para hablar de lo que usted tiene derecho a saber. A esta hora queremos hacer hincapié en que estamos en la red informativa para que todo el mundo se entere del toallazo que le está tirando el Senado de Puerto Rico a un popular de Guayama, Albert Torres Berrío. Vamos a hablar de lo que hizo la Comisión de Ética. Interesantemente, con populares y Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe como defensora principal de quien es por primera vez senador por el distrito de Guayama, iba a decir Guaynabo. Vamos a hablar de criminalidad en Puerto Rico. No pasa nada. Pasa tanto que asesinaron a 4 jóvenes en Sidra a las 11:50 de la noche. ¿Dónde están los planes de la policía de Puerto Rico? Vamos a hablar también de lo que está pasando en la arena legislativa con relación no solamente a las comisiones de ética, también a la extraordinaria y la insistencia del gobernador de Puerto Rico, que dice que no va a enmendar nada, que esos son los proyectos y eso es lo que va a haber. Básicamente, entre esos temas nos vamos a ir en este programa de Esto es lo Último a esta hora, siempre recordándoles que vayan a bonitaparradio.net si les parece y pueda ir a donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo puede hacer a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21. Igualmente la Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en YouTube, 24/7. Y todos los elementos podcast, iVoox, iTunes y Spotify. Los programas de esta semana han estado calientes con relación a la corrupción, pero Rodrigo Otero Goico se ha botado en el deporte haciendo análisis y hoy tendrá uno buenísimo de Miguel Cotto al Salón de la Fama Internacional. Así que no se lo pierdan a las 12 del mediodía. Bonita Radio en Deporte. Gracias Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop con los 3 Reyes Magos y la cooperativa Manuel Seno Gandía por su auspicio. Hasta el momento, por ahí venimos con más. Venimos con otros programas. Venimos con más información y más capacidad de seguir informándolos a ustedes. Recuerden que estamos a través de todas las estaciones de la red informativa, desde el centro, área metropolitana, Radio Éxito en Utuado, pasando por el centro, Radio Cumbre en Orocovis y Radio Grito en Lares, hasta llegar al oeste borincano, como dice Rosa Banch. Está perdida Rosa Banch. Yani Moreno, buenos días. Por ahí también está Janet Xavier Robles. Ángel Feniciano Liche, tú eres nuevo, no te había visto. Buenos días, Ramón Pérez. No, yo creo que sí que lo había visto. Saludos a todos y todas los que están por ahí, a la diáspora puertorriqueña que siempre está con Bonita Radio y saben que son importantes para nosotros. Siempre están conectados. Por ahí está Brenda Reyes Tomasini. Hoy estaba de mecánico, dice Brenda. Esta tarde no tenemos programa en vivo, pero tenemos una excelente entrevista que acabamos de terminar de hacer con el presidente del Colegio de Trabajo Social. Usted quiere enterarse de lo que está pasando en el Departamento de la Familia, de lo que posiblemente es una muestra de por qué a la secretaria se le pierden los menores. Escuche la entrevista, va a estar bien interesante. Está bien interesante. Buenos días, familia. Mabel Rivera también está ahí. Brenda dice, más Bonita Radio y menos radio comercial. Gracias, amiga. Gracias por estar y por tu colaboración siempre. Teresa Mojica, gracias Teresa Mojica por tu apoyo a Bonita Radio siempre y tu sintonía, que hacía días que no te veía por ahí. Bueno, good morning,
Puerto Rico, dice Edwin Torres. Él dijo Vietnam, yo digo Puerto Rico. Miguel Martínez Marrero y Muriel. Mire, vamos a empezar por el asunto de la criminalidad, porque no solamente es el hecho de que hayan asesinado 4 jóvenes en el área de Sidra, en el barrio Certenejas, lo conozco muy bien. Barrio Certenejas de Sidra. Sidra es este pueblo que, a no sea porque tienen un alcalde hostigador sexual como el pasado y un alcalde investigado por corrupción como Javier Carrasquillo, es un lugar bastante tranquilo, un ambiente desde el punto de vista del clima espectacular, pero obviamente no ha estado exento de estos asuntos de la criminalidad y de la violencia que ataca ciertos sectores ya aparentemente sin discriminar ni por hora ni por lugar, porque ya sabemos lo que pasó en Guayama hace menos de 2 semanas, cuando asesinaron a 3 jóvenes de carro a carro. 2 jóvenes. En el barrio Certeneja, anoche a las 11:49, 11:50, estaban celebrando el cumpleaños de este comerciante en el barrio, en el establecimiento La Lomita de la calle Los Oliques del barrio Certeneja. Es Certeneja, ¿sabe? Yo siempre me he quejado porque eso debió haber estado mal inscrito, pero no, es Certeneja. Y allí lo menos que ocurrió fue que llegaron 2 vehículos, le emprendieron a tiros contra las personas, porque obviamente había más de estas 4 personas que estaban compartiendo allí. Y mataron a estos 4 jóvenes, uno de los cuales, o 2 de ellos, en el caso de Jonathan O'Neill Ortiz Castrodat, apodado Onyx, de 27 años, tenía antecedentes penales por tentativa de asesinato e infracciones a la ley de armas. Era uno de los más buscados y fue capturado en Barranquitas en marzo del 2020. Vamos a hacer el análisis desde los hechos, porque también consumí esta mañana la entrevista que le hiciera uno de los colegas periodistas a el teniente o el coronel, no sé si es teniente o coronel, pero tenía 4 estrellas, creo que 4 barras, creo que era capitán, Sullivan, de ese sector, de esa área policíaca. Por un lado, este joven tenía casos de tentativa, fue uno de los más buscados, y en marzo del 2020 lo arrestaron y lo acusaron de 2 cargos de portación de armas ilegales en el escenario federal en Puerto Rico. Este también será otro de los que se le pierda a los federales. Fíjense cómo vamos a poder establecer desde la criminalidad en Puerto Rico hasta lo que dijo ayer, increíblemente, nos va a llevar el análisis hasta lo que dijo ayer el jefe del FBI con relación a la corrupción. Este muchacho vivía en el sector Certeneja. La otra víctima fue identificada como Andrés Manuel Bonilla Rivera, de 38 años, una de las 4, de 38 años y también vecino del sector, y Sebastián Weyson Figueroa Chamorro, de 28, también con antecedentes por robo. Los agentes, según el colega periodista Miguel Rivera Puig, establecieron que allí hubo grabaciones, porque habían cámaras de seguridad y se están verificando esas cámaras. Y uno de los 2 vehículos fue una guagua Kia Sedona color blanca. Lo que a mí me llama la atención de la entrevista que escuché de Sullivan es que el oficial de la policía dijera que ellos llegaron después de, son 3 barras, ahora no sé si es teniente o capitán, yo creo que es capitán. Sullivan dijera
que ellos llegaron allí cuando la policía, cuando los vecinos llamaron de un incidente de disparo y entonces llegaron al lugar. Lo que es totalmente denotativo, como diría un amigo, de lo que está ocurriendo en los planes de trabajo de la policía. Definitivamente, la policía no tiene planes de trabajo de prevención. Y yo creo que eso queda demostrado con todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico. No solamente los asesinatos a las 12 de la medianoche, los asesinatos en cualquier momento del día. ¿Dónde están los planes de trabajo de la policía? Antonio López Figueroa. Ustedes fueron los que hicieron una conferencia de prensa con el gobernador y una super reunión diciendo que los planes de trabajo sí daban resultados, que habían malinterpretado las palabras suyas. Ustedes son los mismos que todavía dirigen la policía de Puerto Rico. Ahí está la criminalidad en Puerto Rico. Ahí están los planes de trabajo inexistentes. Que el próximo 14 de diciembre aparentemente ya los policías han anunciado otra manifestación relacionada con los problemas que tienen del retiro. Pero son más allá que los problemas del retiro, son también los problemas del día a día en la policía de Puerto Rico. Son los problemas de que también a la policía de Puerto Rico se le han perdido agentes y es que se fueron y dejaron el arma de fuego en la caja de seguridad del cuartel y se fueron y no volvieron. Ese es el momento de hoy. Irisita Delgado, buenos días. Ivette Grajales también está por ahí. Polo Quiles, Rosaluldes Torres. Saludos, Rosaluldes. Así que yo creo que empezando por el asunto de la criminalidad, que no lo podemos despistar, que no lo podemos distanciar de lo que está pasando en el Departamento de la Familia, que ustedes van a escuchar esta tarde, lo que está pasando a nivel de nuestro conglomerado social, que parecería que el Estado no tiene por dónde cogerlo. Mire, no sabe por dónde entrarle. Pero aquí hay organizaciones como el Colegio de Trabajo Social, de Trabajadores Sociales, otras organizaciones sin fines de lucro, organizaciones profesionales, que sí saben. Lo que pasa es que no son PNP del corazón del rollo. No son amigos del alma de los que están dirigiendo hoy el gobierno de Puerto Rico. Perdemos nuestros jóvenes diariamente. Alarmante, gobernador, dice Mabel Rivera. Ivonne Concepción, retiro ley 81 y otro proyecto más del 2000. Ese es otro más. Son múltiples los proyectos. Y ahí está la legislatura de Puerto Rico. Ya sabemos y vamos a hablar sobre eso, de lo que está pasando allí. Tienes razón cuando dices que no les importa el país. Sacan el expediente criminal del difunto para minimizar su responsabilidad, como diciendo que esas vidas no importan y que eso es normal. Si alguien pasa por casualidad y muere, es un ups. Gracias, Mirna Serrano, Country en la casa desde Ocala. Porque eso es precisamente lo que a mí me parece injusto, terrible. Inmediatamente le entregan los smoke shots de fotografía que le toman a los jóvenes que han estado frente a esa jurisdicción en la policía de Puerto Rico cuando cometen un delito. ¿Qué es lo que quieren decir? Que son jóvenes que han estado delinquiendo toda la vida y que eso era lo que le esperaba. Como decía Antonio López, hablando del famoso Pillín y Pillín, whatever, eran los dos hermanos del famoso anuncio, diablo, de la década del 80, viejo Antonio López, da igual que yo. A eso vamos ya mismo, y Luis Eduardo Colón, te va a gustar lo que vamos a traer, porque es interesante cómo Johnny Méndez dice que es un toallazo lo de Mariana Nogales, o que fueron light, pero vamos a ver lo que está pasando en el Senado y quiénes lo protagonizan. O sea, por eso es que hay un día detrás de otro, por eso es que es lo bueno, que hay un día detrás de otro. Pellín y Pillín, gracias. Siempre me confundía entre el P y la Pi. Pillín y Pellín. Eso fue lo que dijo Antonio López Figueroa cuando le dijeron, bueno, lo que pasa es que el crimen no paga. Entonces, ellos, eso es lo que quieren establecer cuando nos traen que son jóvenes que están siendo, que están participando del mundo delictivo.
¿Dónde estaba la policía en enero del 2020 cuando arrestaron en Barranquitas a este joven? ¿Y por qué estaba en la libre comunidad? ¿Dónde están los federales para explicar por qué alguien que tan cerca como en el 2020, hace un poco más de un año, casi 2, en marzo? Lo más seguro hablan de la pandemia, que lo dejaron ir por la pandemia. Como dijo el Departamento de Justicia, con relación a los casos de la gente que ha cometido delitos y que participaron incluso de masacres. Como el joven que secuestró, que está acusado, que también está convicto por delitos federales, que secuestró al adolescente del hipopótamo, y todavía estamos esperando que lo arresten. Y está evadido de la jurisdicción de Estados Unidos y de la jurisdicción de Puerto Rico. Pero la excusa es la pandemia. A Nogales le quieren dar perpetua por un negocio de su mamá, pero al goba que tiene hasta su perro trabajando en Fortaleza ni pío. Te quedó bien eso, Edwin Torres. Yo recuerdo al difunto Álvaro Cifuentes que opinaba que ellos se matan entre ellos. No, tienes razón citando a Álvaro Cifuentes. Rodríguez Ema, que lo menos que decía era que se matan entre ellos y que a los estudiantes había que sacarlos a patadas de la universidad. Este es el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Unos no cuentan, los más, los otros los menos, así como es todo. Exacto. Emma Roda, saludos. Finalmente, los 4 jóvenes tenían armas de fuego. Las encontraron allí, aparentemente dispararon, hay un montón de reguero de casquillos, etc. No podemos olvidar, y pónganlo en la nevera, que aquí quien liberalizó la ley de armas fue el Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats y Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral y secretaria del Departamento de Justicia. No solamente la liberalizaron con el cabildeo de una de las personas que organiza el proyecto de las armerías en Puerto Rico, el famoso Codepola, y es un contribuyente del partido político al que pertenece Wanda Vázquez Garcet y Tomás Rivera Chats. Y más tarde, hace poco menos de 6 meses, se encontró que la Guardia Nacional estaba enterrando los neumáticos que decían que iban a recoger y que iban a reciclar y que iban a venderlos hasta Islandia. Lo estaba enterrando en los terrenos de este sujeto entre Guayama y Salinas, que es ese contribuyente del Partido Nuevo Progresista. No nos olvidemos de eso. Y Carmelo Ríos también, dice Ivette Grajales. El problema es el acceso a las armas en Puerto Rico y Estados Unidos. Ese problema es global, dice Ivonne Concepción. Claro, pero como usted tiene capacidad o no de tener un proyecto de gobierno que tenga plan, que planifique, que tenga una mirada de futuro. El gobierno de Puerto Rico hoy lo dirige Pedro Pierluisi con el 32% del favor de los electores, y antes lo hizo Wanda Vázquez Garcet porque la Constitución le dio paso para que entrara a la gobernación cuando fue gobernadora sucesoral y renunció Ricardo Rosselló Nevares. Y los otros 2 fueron electos. Que asuman la responsabilidad de que fueron ellos los que reformaron una ley que para usted tener una aportación de armas lo menos que tenía que pasar era por varias investigaciones e ir al tribunal. Y ahora la aportación la puede conseguir con el trámite administrativo solamente. Entonces, después que salimos de la criminalidad, vamos a adentrarnos en el tema de el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, el negociador federal de investigaciones, y el ejercicio de relaciones públicas, que ya voy descubriendo de dónde sale ese ejercicio puntual de el negociador federal de investigaciones de hacer una conferencia de prensa para decir que iban a crear o que crearon un esfuerzo anticorrupción. Después que la semana pasada el fiscal federal en Puerto Rico trajo una
información relacionada a las acusaciones de corrupción de Elcano Félix, Elcano Delgado en Cataño. No quiso hablar de lo que ya sabemos, que hay por lo menos otros 2 cooperadores que tienen que ver con Oscar Santamaría Torres y el dueño de JR Asphalt, Reinaldo, si no me equivoco, Ortiz. Estoy tocando de oído porque no tengo nada de frente con relación a eso, pero aquello provocó el arresto de Mario Villegas, el socio de Reinaldo en la JR Asphalt. Provocó entonces que se montara un ejercicio de relaciones públicas para lavarle la cara al gobierno de Puerto Rico, porque todo el mundo, a priori, desde que salieron las primeras informaciones y manejamos información de que el alcalde se estaba declarando culpable, de que los otros dos testigos también tenían una acusación por información, por lo que se conoce como un information, a través del juez, etcétera, etcétera. Yo dije que el ejercicio de relaciones públicas, ayer yo no le iba a dar promoción a lo que me parece que era ese esfuerzo de querer establecer que el gobierno de Puerto Rico sí hace por la corrupción, cuando a todas luces sabemos que llevan años cediéndole a las autoridades federales la prioridad en relación a la corrupción. Departamento de Justicia, no pasa nada. FEI, no pasa nada. Ahí están los memorandos de entendimiento que tanto citaba la secretaria del Departamento de Justicia entonces, Wanda Vázquez Garcet, cuando Ricardo Rosselló Nevares era gobernador de Puerto Rico, y más tarde, como lo citaba Rosemilia Rodríguez y los diferentes elementos del Departamento de Justicia, y hoy lo cita increíblemente el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, que se ha atrevido hasta a decir que la prioridad en ese memorando de entendimiento de acusar a los corruptos en Puerto Rico lo tienen los federales. Que hay unas cosas que ellos van a hacer a través de ese memorando de entendimiento versus lo que hagan la jurisdicción, lo que haga la administración del Departamento de Justicia en Puerto Rico y los demás elementos de ese grupo de agencias. Yo sabía que iban a intentar establecer y a darle ese lavado de cara al gobierno de Puerto Rico. Invitaron a Yasmín Valdivieso, al presidente, al director ejecutivo de ética gubernamental. La más visible para mí fue Yasmín Valdivieso, que la hemos entrevistado en por lo menos 2 ocasiones y nunca puede contestar, salvo en una sola ocasión, que estaba investigando lo que estaba pasando en Cataño, aunque ella nunca podía establecer que eran casos de corrupción. No, que son una cosa que nos llamó la atención, que aquí y allá. Bueno, pues hoy sabemos que la prioridad de esa investigación la tenían los federales. Finalmente, cuando yo leo la información que trae Joseph González, el jefe del negociado federal de investigaciones, y si por favor podemos tener una imagen de la conferencia de prensa de ayer, agradecida que la podamos colocar. El jefe del FBI en Puerto Rico, que trabajó en Puerto Rico antes. Me doy cuenta que nada más y nada menos el jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, dice que es la primera vez que el FBI va a crear un task force con agencias fiscalizadoras federales y estatales. Y lo voy a citar. Nunca habíamos creado un trabajo o task force para atender el tema de corrupción en Puerto Rico. Cada agencia presente hoy históricamente ha manejado estos asuntos según sus procedimientos internos y las leyes que le aplican de forma individual.
Joseph González, ¿quién nos mintió en el pasado? ¿O quién nos miente ahora? ¿Cómo es posible que Joseph González, que trabajó en el FBI en un momento en que lo menos que había eran investigaciones de corrupción a nivel de la rama judicial en Puerto Rico, que ahí están los titulares de cuando Rosemilia Rodríguez, que era bien vocal para hacer conferencias de prensa en los 14 años que estuvo como fiscal federal interina en Puerto Rico? ¿Dónde está en la historia esas informaciones que ubicaban al gobierno de Puerto Rico siempre de minga, con el gobierno de Estados Unidos a nivel de sus agencias, diciendo que estaban atendiendo la corrupción? Vamos a empezar por unos recordatorios. De lejos, de los 90, Joseph González, de cuando incluso Marlene Hunter, mire, me voy a ir tan atrás de hablar de Marlene Hunter, una de las agentes que investigó el asunto en el FBI de el puertorriqueño acusado en medio de todo el asunto de la persecución contra los independentistas del robo de la Wells Fargo. Filiberto Ojeda, que más tarde fue asesinado en medio de una emboscada en el 2005 por agentes federales. ¿Dónde estaba Joseph González cuando Marlene Hunter dirigía el FBI y habían acuerdos de trabajo entre la oficina del Contralor? Es verdad, no era ni Yemín Valdivieso ni era Manuel Díaz Saldaña el Contralor de Puerto Rico, era Ileana Colón Carlos. Cuando investigaron el Instituto del SIDA, es más, le voy a decir más a Joseph González, el investigador principal de la oficina del Contralor, en el caso del Instituto del SIDA, es un puertorriqueño, trabajador en esa oficina, que después de trabajar el caso con las autoridades federales, FBI incluido, Joseph González, está trabajando como empleado federal en la Fiscalía Federal de Puerto Rico, de Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Cómo es que Joseph González se atreve a decir que este es el primer grupo de trabajo? Que dice Joseph González que viene HUD. HUD, inspector general, siempre ha trabajado en los casos de corrupción en Puerto Rico. Imagínense, Joseph González es tan viejo como que las primeras investigaciones de vivienda a nivel federal en el montón de casos de investigación de corrupción en la administración de Pedro Rosselló González se dio para 1996 con los casos de los administradores de vivienda pública. Y el chota, el testigo, era un joven que trabajaba en una de esas administraciones. Y el inspector de vivienda, el inspector general del Departamento de la Vivienda, estaba en ese grupo de trabajo. Vamos a seguir, porque es que es mucho más. Guillermo Gil Bonar, ¿cómo usted cree que hoy nosotros podemos ver la foto de Guillermo Gil Bonar en la red? Porque es que nada se pierde. Hay fotos mejores, hay fotos peores, dependiendo de la época en que estuviéramos. Con el investigador principal en la legislatura de Puerto Rico, David Noriega, del caso de corrupción del Instituto del SIDA. Porque habían grupos de trabajo del gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos. Mire, ese mingling siempre ha existido. ¿Cómo es que se atreven a hacer una conferencia de prensa para decir que esto es histórico? La pregunta, ¿quién le pidió al jefe del FBI que hiciera una presentación después de una semana en que la corrupción al PNP, mire, está dándole duro? El jefe de Seguridad Pública, Alexis Torres, que también es un empleado federal, o era, está jubilado del ICE. La Fortaleza de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico.
para tratar de establecer que el gobierno de Puerto Rico hace algo por la corrupción. El problema que tiene esa conferencia de prensa es que con los mismos personajes es bien difícil que la gente se pueda creer que el gobierno de Puerto Rico hace algo por la corrupción. No vi al secretario del Departamento de Justicia. De hecho, de lejos, a la Contralora de Puerto Rico. La Contralora de Puerto Rico me ha dicho a mí, aquí en este espacio, no en el 96, en el 2021, en el 2020, la entrevista del año pasado, que participó de reuniones con el FBI con relación a diferentes asuntos de corrupción pública que había visto. Específicamente, uno de ellos, el asunto de la camioneta blindada. Y me dice a mí el jefe del FBI que quiere venir a establecer que esto es histórico. Pero miren, lo último, Rosemilia Rodríguez y Wanda Vázquez Garcet, los titulares establecían claramente si lo hacían o no lo hacían. En el 2019, en medio del asunto del Ricky renuncia, los titulares, y le voy a pedir a nuestra directora pública, que saque las fotos, son las fotos que envié sobre el bueno, déjenme ver si tengo, hay dos fotos, hay un screen, sí, están todas, Verónica. Ok, es que no las veo, perdón. Esta fue Rosemilia Rodríguez en julio del 2019. En esa conferencia de prensa estaba la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet, que era secretaria del Departamento de Justicia en aquel momento. ¿Y saben lo que me contestó a mí, Joseph González? No se lo contestó a más nadie. Que no era cierto que ellos no trabajaban con los federales, que siempre trabajaron con los federales y que además de trabajar con los federales, había un memorando de entendimiento, tipo lo que está diciendo Domingo Emanuel y ahora, porque ellos atendían unos casos y luego el gobierno de Puerto Rico otros. Pero que ellos siempre trabajaban con los federales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pero hay una mejor. Hay un titular, y voy a decir la fecha, estamos hablando específicamente, caramba, es del 2019, entiendo que es febrero del 2019, claramente anuncian acuerdo para trabajar con las autoridades federales. Y miren quién está ahí. Ahí está Wanda Vázquez Garcet, Rosemilia Rodríguez, el gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares y Michelle Freeland. Perdón, del 2018, porque todavía ahí no había crisis en el gobierno para haberse ido. Tanto Michelle Freeland, la entonces superintendente comisionada de la policía, y todavía no se había enmendado la ley, era superintendente, y Ricardo Rosselló Nevares. Y dice así mismo, anuncian acuerdo para trabajar con las autoridades federales. El acuerdo incluye por primera vez, siempre es la primera vez de todo, crímenes de crueldad contra animales, evasión contributiva y corrupción gubernamental. ¿Tienes esa foto, Verónica? Porque si no, pues... ok, pues tengo que buscarlo, pero sí, el screenshot está ahí, Verónica, por favor, en el último correo electrónico. Está ahí, lo acabo de ver. Entonces, ¿cómo es que dice que no? ¿Cómo es que dice que esta es la primera vez? Alguien habla de las carpetas y yo me imagino de lo que estás hablando. O sea, el mingling de las autoridades federales con las autoridades de Puerto Rico llegan hasta las carpetas.
O sea, siempre ha existido en la historia de Puerto Rico la presencia del gobierno de Estados Unidos desde sus dispositivos de justicia, desde sus dispositivos de administración para manejar a los independentistas, investigar, perseguir a los independentistas, como en la Policía de Puerto Rico lo hizo. Ahí están las carpetas. Gracias por contextualizarlo desde ahí, y por eso podemos decir que hoy lo que le está diciendo Joseph González al pueblo de Puerto Rico, una vez más, es lavándole la cara al gobierno de Puerto Rico y al gobierno de Estados Unidos en materia de esto. Los trabajos de ustedes con relación a... los trabajos de ustedes con relación a lo que pasa en Puerto Rico siempre han sido en contubernio con el gobierno de Puerto Rico. Desde la persecución a los independentistas hasta los asuntos de corrupción. Ahí está la historia. Quería aclarar esa parte de la historia para el director del FBI. Y entonces, además de esto, vamos a terminar con la legislatura de Puerto Rico, y ahora sí que voy a terminar el programa con esto. Está todo bien chévere hoy, se me está cayendo todo, pero bueno, estamos aquí. La legislatura de Puerto Rico y específicamente la Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico tenían una investigación sobre las alegaciones de diferentes trabajadores y trabajadoras de la oficina de Albert Torres Berríos. Por primera vez, un senador de el Partido Popular, escogido en el distrito Guayama. Este joven, que nosotros lo hemos identificado muchas veces con las posturas homofóbicas y misóginas desde su expresión legislativa, aparentemente tiene un patrón de insultos, a empleados y un ambiente hostil, según la descripción de los empleados que se querellaron de que esto estaba ocurriendo en esa oficina, a algunos ex empleados, y los que se quedaron, pues obviamente no van a decir eso porque se quedaron trabajando con él. Pero hubo allí, no todo se cae, está bueno eso, gracias. Hubo en esa oficina un esfuerzo de parte de los empleados, se fueron y se querellaron a la Comisión de Ética del Senado, tal y como ocurren los asuntos allí en términos del reglamento. Esa Comisión de Ética se sesionó, me dicen que por lo menos en 5 ocasiones, y yo voy a decir quiénes son, porque vamos a empezar por ahí. La Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico la dirige, la preside Gretchen Howe, del Partido Popular. Mariali González Huertas, la vicepresidenta del Senado y también popular y vicepresidenta de esta comisión. Ramón Ruiz Nieves, secretario también del Partido Popular. Wanda Soto Tolentino, portavoz del Partido Nuevo Progresista. Ana Irma Rivera Lacén, portavoz de Victoria Ciudadana. María de Lourdes Santiago Negrón, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño. Joan Rodríguez Bebe, a la que yo voy a identificar como la presidenta del Comité Amigos y Defensores de Albert Torres Berrío. Rubén Soto Rivera, también del PNP. Elizabeth Rosa Vélez, Partido Popular. Rubén Soto es popular, perdón. Migdalia González Arroyo. Todos los demás del Partido Popular, menos los que voy a identificar que no son, como José Vargas Vidot, independiente. Henry Newman, del Partido Nuevo Progresista. Juan C. Zaragoza Gómez, que quiere ser gobernador de Puerto Rico en las próximas, o por lo menos aspirante a gobernador para las próximas elecciones. Ada García Montes, también del Partido Popular. Migdalia González Arroyo. Esa comisión de ética sesionó en por lo menos 5 ocasiones y se llevó prueba, sobre todo de la mujer que lo acusa principalmente.
había otra prueba, y esto es bien importante, que no se permitió que circulara. Me llama la atención que Mariali González, la vicepresidenta del Senado, haya dicho que cada compañero tiene un voto y como esto es por mayoría, pues la mayoría decidió que no se iba a pasar más pruebas. Lo menos que ocurre con este joven, según nuestras fuentes, es que emitía palabras soeces, incluso refiriéndose a sus genitales en ese ambiente de trabajo, que le pidió dinero, le pidió dinero a los trabajadores para un cumpleaños, después para un cumpleaños de él, para celebrar un cumpleaños, después en medio de esta investigación aceptó que iba a haber un cumpleaños, se le pidió dinero, pero que cuando él se enteró, los cuentos de siempre, cuando él se enteró, eliminó el cumpleaños. Son muchas las acusaciones. Para empezar, no dejaron que pasara más pruebas. La información que tenemos es que Joan Rodríguez Bebe era la portavoz de esa investigación y que los populares le hacían coro. Que los populares, que se suponía que la vicepresidenta que estaba actuando como presidenta, Mariali González, asumiera el liderato de esta investigación, pues no, era Rodríguez Bebe la portavoz y la aliada de Berríos Torres. Ese informe bajó y estamos esperando que se radique en secretaría, porque una vez se radique en secretaría es público. Lo que pasa es que las fuentes de información, pues uno hace lo que tiene que hacer como periodista y tiene información de lo que pasó, no solamente en las vistas, de lo que contiene ese informe. En ese informe el toallazo es tal que, además de que no se permitió pasar prueba, una de las posibilidades era que no se permitiera que ese senador tuviera más participación como presidente de comisión, y la mayoría votó en contra de eso, y a partir de la censura a la que va a ser sometido como parte de este informe, de esta investigación, va a poder presidir comisiones. Para que ustedes tengan claro, la censura como mecanismo de sanción en ese reglamento es más fuerte que una reprimenda y supone lo que viene antes, o sea, el paso antes de votar a un legislador del cuerpo. Increíblemente, y aquí viene otro hecho irrefutable, los legisladores votaron unánimemente por la censura. No fue por mayoría, fue unánime. Es decir, que todos estaban, incluido Juan Zaragoza, que quiere ser gobernador por el Partido Popular, o por lo menos candidato. Todos estaban tratando de seguirle la dirección a Joan Rodríguez Bebe, que fue la que llevó, incluso me dicen que además de las teorías que eran unas teorías increíbles, me imagino que partiendo del prejuicio y del discrimen contra las mujeres, porque pues es básicamente lo que esta gente postulan en sus discursos. Le siguieron el tracto, el paso a la presidenta de la comisión de facto y defensora de Albert Torres Berríos, y concluyeron para la censura, en lugar de una reprimenda, lo que es más fuerte que la reprimenda misma. Claro, ayer la sesión empezó, la vista de esa comisión empezó a las 11 de la mañana y terminó como 6 o 7 horas más tarde, así que ya está aprobado el informe, estaría radicado en secretaría y no hay manera que salgan de eso. Pero a ese nivel de contradicción, y aquí es que yo me pregunto, ¿será desconocimiento totalmente? Aparte del toallazo que le querían tirar,
que los populares dejaron a Joan Rodríguez Bebe para que dijeran, mira, es Joan la que le quiere tirar. No, lo que pasa es que la presidenta asume la defensa y ustedes votaron a favor del informe. Un informe que me dicen que es súper finito para todas las cosas que se dijeron allí, porque no dejaron que el informe contuviera todo lo que se dijo allí de este joven. Y este es el Partido Popular. Este es el cuerpo que dice que no van a tolerar la corrupción, que no van a tolerar la negligencia, que se atreve a señalar con el dedo, aunque no lo dicen, pero obviamente tienen los fotutos por todos lados, ¿verdad? Y los fotutos mediáticos pues son importantes. Tienen los fotutos mediáticos tirándole a Mariana Nogales Molinelli, porque se sometió al proceso y dijo, sí, lo hice, aquí está. Y ahora está diciendo, voy a pagar la deuda y vamos para adelante, la multa y vamos para adelante. Se sometió motu propio, lo que no hizo Albert Torres, porque Albert Torres trató de retar la capacidad de la Comisión de Ética para que no lo investigaran. Y me dicen que esto es lo que estamos haciendo. Imagínense, lo vamos a censurar, que es lo más grave. Hay que ver, cuando baje el informe al hemiciclo, si lo van a hacer como lo tienen que hacer, que es que esté presente allí Albert Torres, que no sea ausente. Vamos a ver si cumplen con el reglamento y el protocolo legislativo. Eso es lo que está pasando en la legislatura de Puerto Rico. Eso, así es como se definen y se establecen en la historia los perfiles de cada quien. Albert Torres tiene su momentum. El liderato de esa comisión también tiene su momento, tendrá su momentum y tendrá su momento el portavoz y el presidente del Senado cuando esto baje. Ahora, me dicen también que ahí puede venir una intervención interesante de los que fueron vocales, y fíjense que me atrevo a decir que los que son vocales, entre los que fueron vocales en contra del toallazo, está María de Lourdes Santiago definitivamente, y José Vargas Vidot y Anaíma Rivera Lacén, porque José Vargas Vidot lo dijo ayer, yo no voy a decir nada hasta mañana, pero tengo mucho que decir. Estoy segura que esos tres tendrán mucho que decir a partir de hoy. Y la que está diciendo que quiere hablar con los periodistas es Joan Rodríguez Bebe. Leí como dijo, mañana podré contestar las preguntas de la prensa. Si así como Joseph González le mete la feca a los periodistas que fueron ayer a esa conferencia de prensa y no dijeron, mire, pero ¿de qué usted está hablando? O sea, aquí hay task force desde el día 1. Aquí hay contubernio del FBI hasta en todo. Yo espero que los que vayan hoy le puedan preguntar a Joan Rodríguez Bebe, oiga, ¿cuáles son las defensas? ¿Por qué usted no dejó que pasara más pruebas? Porque entendamos algo, Joan Rodríguez Bebe es legisladora porque nunca ha cogido la reválida. Y me dicen que da unas latas, que empieza con unas latas increíbles. Lo que no hicieron con los empleados fantasmas del Senado. Exactamente. Lo peor de la demagogia de Dalmau dice que hay que dejar la investigación siga su curso. Yo no voy a emitir opinión. Sí, claro, Adalberto. De eso es lo que estamos hablando. Nosotros nos vamos. Hoy es un día que van a escuchar una entrevista que me parece importante de una agencia que usted pensaría que es inexistente, pero está ahí. Que se le pierden los menores, pero el Departamento de la Familia tiene una gran responsabilidad y yo voy a empezar a hacer algunas intervenciones relacionadas incluso con información que tengo de cómo la están pasando los hogares sustitutos y los hogares de crianza en Puerto Rico. Pero sobre todo, atiendan específicamente a lo que dice el Ariemil Alicea, presidente del Colegio de Trabajo Social, sobre el impacto que puede tener la ley, el proyecto de ley, que según Carmen González Magas, secretaria de la Familia, podría suponer la pérdida de $800 millones en fondos federales y ya
la senadora Trujillo Plomey por Humacao la desmintió. Eso no es cierto. Aquí no se pierde el dinero. Aquí lo que hay es que hacer un buen proyecto para atemperar la ley. Porque una de las cosas más importantes es que así como te dan dinero, te exigen. Y la ley de Puerto Rico no le exige la mitad de las cosas que le exige esa ley Family First en Estados Unidos a los hogares sustitutos. Y para eso hay que prepararse. No puede ser así de la noche a la mañana. Va a ser bien interesante lo que van a escuchar. Así que no se pierdan eso a las 5 de la tarde en Que Palo es Noticia. Nosotros nos fuimos. Gracias por estar siempre en sintonía con Bonita Radio. Recordemos que en bonitasradio.net pueden donar, pueden aportar lo que puedan y quieran y que pueden incluso programar sus donativos. Gracias por estar. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana, aunque nos vamos a ver esta tarde porque a las 5 de la tarde van a escuchar esa entrevista que hiciéramos hace un rato. A las 11 de la mañana, buen provecho, que la pasen bien. Hasta mañana.